Hola, mi nombre es Marco Antonio Castro Díaz. Mi equipo y yo les comentaremos sobre sedimentos. Les haré una breve introducción de los sedimentos. La protección de la calidad de los sedimentos es una parte importante para restaurar y mantener la integridad biológica de las aguas en nuestra nación, así como la protección de la vida acuática, la vida silvestre y la salud humana. El sedimento es un componente integral en los ecosistemas acuáticos, proporcionando hábitat, áreas de alimentación, desoves y crías para muchos organismos acuáticos. ¿Qué son los sedimentos en el agua? Los sedimentos son arena, arcilla, limo y otras partículas sueltas del suelo que se depositan en el fondo de una masa de agua. Puede provenir de la erosión del suelo o de la descomposición de plantas y animales, y entre otros. Bueno, aquí les muestro una pequeña imagen donde se muestran sedimentos que es la arena, la arcilla y el limo. Como ven, tienen diferentes tamaños. La arena es un poco más grande, luego sigue el limo y terminan la arcilla. Bueno, aquí les tengo una pequeña tabla sobre los minerales más comunes en los sedimentos arenosos. Uno de los minerales más comunes o más importantes que conozco es el cuarzo. Lo considero uno de los más importantes porque el cuarzo es un mineral compuesto de sílice. ¿Qué son los sedimentos? Bueno, primero que nada, la sedimentación es el proceso por el cual depositan o precipitan los materiales transportados por los distintos agentes, que en este caso sería la gravedad, escorrentía, glaciares o vientos. Bueno, como ven aquí en la imagen que tengo, se muestra claramente cuando erosiona una cuenca o una orilla del río, van erosionando los sedimentos que, como ven, van en el fondo del río, porque pues el sedimento es una pequeña porcentaje de erosión del suelo. A continuación les explicaré cómo ocurre este proceso. Ocurre cuando el material sólido es transportado por la corriente del agua y posa en el fondo del mar, el río, embalse, etc. Como se muestra en la imagen que tengo a un lado, el sedimento se encuentra en el fondo del agua, porque es materia sólida en suspensión. En los procesos de sedimentación tienen como lugar bajo la acción de la gravedad. En las zonas elevadas están sometidas a la desedimentación, porque mientras que las áreas más elevadas de la litosfera tienden a sufrir la erosión. Soy Juan Carvajal y les voy a hablar sobre la composición de los sedimentos. La composición de los sedimentos son aquellos conjuntos de sustancias químicas que lo constituyen. Nos aporta información muy importante sobre los diferentes ambientes de constitución y sedimentación por los que ha pasado. La composición de los elementos se destacan algunos minerales halogénicos de origen volcánico, que son silicatos y ferromagnesianos. Estos tienden a tener cantidades inferiores al 5% de minerales endogénicos como las espículas de esponja, ostracodos y diatomeas, y autigénicos como óxidos de hierro y filipsita. Bueno, antes de seguir, ¿qué son los silicatos y ferromagnesianos? Los silicatos
son un conjunto de minerales con mucha mayor abundancia, ya que estos constituyen con el 95% de la corteza terrestre. Además, son un grupo muy importante en la geología, ya que estos son petrogénicos, es decir, minerales que forman las rocas. Los silicatos se dividen en dos: silicatos oscuros y silicatos claros. Los silicatos oscuros, o también llamados ferromagnesianos, son minerales que contienen mucho hierro y magnesio. En estos se incluyen los que es el olivino, el piroxeno, el anfibol y la biotita. Estos normalmente están con bajas cantidades de sílice. En cuanto a los silicatos blancos o claros, que son el cuarzo, la moscovita y el feldespato, estos contienen mayores cantidades de potasio, sodio y calcio que de hierro y magnesio. Siguiendo con esto, ¿qué son los halogénicos? Los halogénicos son sedimentos que se originan de lugares distintos al embalse. En cuanto a los endogénicos, son sedimentos originados en la propia masa del agua del embalse. Y por último tenemos los autigénicos. Estos son generados mediante reacciones producidas en el interior del sedimento una vez depositado y controlados por factores hidroquímicos y físico-químicos. Composición elemental de los sedimentos. La composición elemental de los sedimentos está determinada por minerales que los integran, como el cuarzo, las arcillas, carbonatos y ópalos, los cuales estos presentan elevados contenidos en elementos mayores, como su abundancia es cortical y típicamente alta de 1.0% en peso en magma, como el sílice, iones de aluminio, calcio, sodio, potasio, hierro y magnesio. En cuanto a los elementos traza, que son menores de 0.1% en peso, su abundancia y distribución en los sedimentos refleja diversos procesos físicos, químicos y biológicos particulares. Composición química y mineralógica de los sedimentos. El estudio de la composición química de los sedimentos terrígenos, de sus rasgos texturales, actualmente se lleva a cabo a través de nuevas técnicas petrográficas y geoquímicas. Las técnicas petrográficas y geoquímicas son las herramientas más importantes en el análisis de procedencia de sedimentos. El factor que determina la geoquímica de los sedimentos es el contenido de la materia orgánica. La materia orgánica que encontramos en los sedimentos puede tener origen terrestre, marino o antropogénico. Sin embargo, la mayoría de la materia orgánica en el océano es generada por productores primarios como el fitoplancton. Alrededor del 90% de la materia orgánica se deposita en la plataforma continental, principalmente en ambientes costeros y deltaicos. Nombre: Cristian Paul Fausto Ruiz. Yo les voy a hablar sobre el transporte y deposición de los sedimentos. El transporte de sedimentos por los ríos es un proceso natural y que está en continuación.
Prueba de esto son la modificación del relieve, modificación de la migración de los ríos, formación y destrucción de bordos e islas, además del cambio de contorno en playas y costas. Todos estos procesos juntos son los que crean y modifican continuamente el paisaje, aparte de modificar la forma de los ríos. La evolución de esta modificación se puede llegar a apreciar a través del tiempo, pero para llegar a ser apreciables tiene que pasar un periodo de tiempo muy largo. Aquí puse una imagen de transporte, pero menciona erosión y sedimentación. Menciona erosión porque la erosión es parte fundamental para el transporte, y sedimentación aquí viene siendo la acumulación. Por ejemplo, aquí un pequeño ejemplo sería la colina esta que está siendo erosionada, luego todo lo que ha sido erosionado se termina transportando hacia este lado, donde se termina acumulando y forma entonces acá una elevación, mientras la de acá se va disminuyendo su elevación. Primeramente, para explicar todo este proceso de transporte, vamos a definir qué es transporte. Este se define como el movimiento de partículas separadas de las rocas por acción de la gravedad, y además de la gravedad tiene que haber un medio de transporte. También cabe recalcar que la erosión es un proceso de desgaste de la roca del suelo intacto o la roca madre. Esto es por la acción de procesos geológicos exógenos y además de un medio así como parecidos a los del transporte. Entonces, en base a todo esto tenemos los agentes de erosión transporte. ¿Por qué son erosión transporte? Porque para que exista el transporte de sedimentos tiene que haber erosión, y es un proceso simultáneo, por eso son tan importantes juntos. Entonces tenemos aquí el agua en forma de lluvia, que sería la erosión pluvial, en los ríos y corrientes fluviales como erosión fluvial, el oleaje y corrientes marinas como erosión marina, también por gravedad y saturación de agua. Luego está el hielo como erosión glacial, y por último el viento, es decir, la erosión eólica. Antes de entrar en los tipos de transportes, hay que ver bien cómo funciona el proceso de sedimentación, como para poder entrar en contexto. Por ejemplo, primero está la meteorización. Esta viene siendo nada más que la destrucción de rocas sólidas. Por ejemplo, aquí está una imagen de unas rocas sólidas ya agrietadas, y para que llegue a meteorizarse estas rocas, un ejemplo podría ser en una montaña muy alta en la que llueve, y esta agua de la lluvia se infiltra en las piedras. Entonces, al caer la noche, esta misma agua que ya estaba infiltrada en las piedras se congela, y como ya sabemos, cuando el agua pasa de estado líquido a sólido, se expande, abarca más espacio, y esto ocasiona que se vayan agrietando las rocas. Entonces al final se van a terminar agrietando demasiado, que se terminan destruyendo. Luego está el proceso de erosión y transporte, que aquí se muestra una imagen de una montaña ya bastante erosionada en las partes donde ya no hay tanta vegetación. Luego está la deposición, y por último la diagénesis, que esta viene siendo más que nada la acumulación de todos estos sedimentos pasados por los anteriores procesos, y terminan formando rocas sólidas o rocas sedimentarias. Estos procesos pues generalmente son muy complejos y dependen de muchos factores. Tipos de transporte. Bueno, en el transporte de sedimentos en los ríos tienen dos diferentes formas de viajar las partículas o el material. El primero sería el transporte de fondo. Este tipo de transporte se encuentran todos los sedimentos o partículas del fondo o alveo que provienen del cauce del cuerpo de agua.
Este tipo depende de las características de la corriente y además de, o sea, la capacidad de este transporte depende de las características hidráulicas de la corriente y de las características físicas del material. En este se pueden transportar de dos modalidades, por arrastre y rodadura, que viene siendo en conjunto, y saltación. El arrastre y rodadura se encuentran los materiales que, pues valga la redundancia, están arrastrándose por el fondo, y los que van en constante rodamiento o que en ocasiones ruedan y además se arrastran por su gran tamaño. Aquí se puede apreciar que son estos de mayor tamaño. Lo que origina en esto, el transportarse de estos materiales tan grandes, originan estos castos o clastos redondeados y que tienen esta forma, pues, circular, o también pueden tener una forma ya más amorfa, por ejemplo este que tiene esta parte plana pero acá circular, o este que tiene ciertas partes como puntiagudas, y estos ya que, pues, no tienen tanta forma definida. También están, pues, los de saltación. Estos son los materiales de tamaño medio, que no son tan pequeños como para estar en suspensión, pero sí son lo bastante grande para estar en el fondo. Estos son empujados por el agua o el viento, igual que los otros, y en ocasiones llegan a dar saltos breves hacia la parte de suspensión, que será esta es la acción de saltación, pero pero la mayoría del tiempo están en la parte del fondo. Son periodos muy breves en los que llegan a estar en la parte de arriba. Luego, en transporte de lavado. En este tipo de transporte todo el material es proveniente de la cuenca y además del lecho, no como en el otro que es nada más de la cuenca. Este medio puede transportar sedimentos de tantos como el que reciba, casi sin importar las características hidráulicas de la corriente. Esto se debe, pues, ya que el material que de este transporte recibe es un material bastante pequeño a comparación del otro. De hecho, hay autores como Hans Einstein, que sería el hijo de Albert Einstein. Este ingeniero definió que las partículas de suspensión no deben ser mayor a 0.062 milímetros. El transporte de lavado siempre tiene lugar en la suspensión, nunca llegan a tocar el fondo. Y estos se pueden transportar en dos modalidades, ya sea flotación y suspensión, donde son sostenidos solamente por la turbulencia del flujo del agua de la corriente. En los de suspensión los materiales son menos densos y más pequeños que los del fondo, por lógica, y estos quedan suspendidos en el seno del agua, más o menos por esta área, sin tener contacto alguno con el suelo. Y luego están los de flotación. Estos materiales son menos densos que el agua y por lo tanto son transportados en la superficie del río sin llegar a hundirse, o solamente serían en ocasiones muy breves. Deposición. Ahora, el depósito o deposición es el asentamiento de partículas en movimiento, o es decir, que la acción de transporte se suspende o se detiene debido a un cambio de velocidad o pérdida de fuerza del empuje que transporta el material. Esto obviamente, pues, es de acuerdo al tamaño de las partículas y la velocidad. Por ejemplo, una partícula del tipo de transporte de fondo con la misma fuerza, si es empujada por la misma fuerza que una partícula de tipo de lavado, la partícula al lavado a ser más pequeña y fina va a terminar desplazándose mayor distancia que la otra, además de contar la ventaja de que no puede ser obstruida por la variación del terreno.
El depósito o deposición se acumula en diferentes sitios, ambientes, según sea el caso. Por ejemplo, el primero sería el continental. En este se encuentran los ríos, lagos, pantanos, zonas desérticas, glaciares. Luego están los mixtos, son las zonas litorales, deltas, barras o bancos de arena, etcétera. Por último serían los marinos, que son divididos en plataformas continentales cercanas a la costa, alejadas de la costa, zonas arrecifales, en talud continental, entre otros. Además a estos tipos de depósitos marinos se le puede agregar si tienen un marco pasivo, un marco tectónico pasivo o activo. Tipos de depósitos sedimentarios. Los depósitos estos sedimentarios se clasifican según las características, por ejemplo, de su origen, de sus detritos de granulometría, también del lugar y las condiciones climáticas del área geográfica donde se afloran. Y también por último, de acuerdo a su litología, que es la rama, una rama de la geología que estudia las características de las rocas y propiedades físicas, que serían la matriz y la textura. La matriz es todo aquel material fino de una roca que compone a una roca, y la textura, las características pues morfológicas de la roca, es decir, el tamaño y forma principalmente. Bueno, los primeros son los depósitos de sedimentos coluviales. Estos están formados por el material detrítico que cae por la acción de la gravedad y se acumula formando taludes y conos de derrubios al pie de las laderas. Estos pues son prácticamente de que caen piedras y se quedan en la composición idéntica a la original, solo son fragmentos más pequeños. Luego están los depósitos de sedimentos aluviales. Estos son formados por los materiales detríticos transportados por el agua y depositados debido a una pérdida de competencia del flujo, es decir, una disminución de la velocidad. Bueno, ya mencioné esto por segunda vez, materiales detríticos, creo. Estos son más que nada la acumulación de todos los sedimentos que han sido transportados o minerales, y estos pues se van acumulando. Eso se le conoce como materiales detríticos. En esta imagen de la izquierda pues es una acumulación más que nada por el escurrimiento, y pues termina quedando de esta forma. Luego está acá en una forma en la que es transportada por un río, y pues aquí se ve que transporta arena y otro tipo de sedimento, que al final termina perdiendo fuerza al entrar a este cuerpo de agua mayor y se empieza a disipar o aquí acumulando en el fondo. Luego están los depósitos eólicos. Estos pues son transportados por el viento, y algunos ejemplos de estos depósitos son las dunas desérticas y el oeste. Pues aquí está una imagen de unas dunas desérticas. Bueno, aquí está una imagen de una duna desértica en la que el viento empuja hacia la izquierda. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Por las zonas de las montañas, que tienen esta pieza de subidita y luego al final llegan a la cresta y tienen una caída en picada. Entonces esto indica que el viento corre hacia allá. Y estos pues, al ser de partículas muy pequeñas, están en constante erosión y constante transporte. Y aquí se muestra que van desde acá hasta llegar aquí las partículas, y si el viento no es demasiado fuerte, entonces se empiezan a acumular aquí y siguen su camino. Aquí se muestra un pequeño como un hoyo, y aquí viene siendo un tipo de depósito. Los depósitos de sedimentos glaciares.
Estos son transportados por el hielo y se denominan derrubios glaciares, cuyos tamaños pueden ser desde unos hielos de milímetros hasta grandes bloques de decenas de metros. Estos, estos tipos de sedimentos se producen por el derretimiento del hielo o que empiece a variar las tensiones de corte ejercida por la masa de hielo o que este mismo también deje de moverse nada más. Los sedimentos derivados de hielo glaciar forman acumulaciones pues, de todos estos materiales detríticos y estos se denominan tilts, que son estos, y la acumulación de dichos tilts forma las morrenas, que son las acumulaciones de tilts y que forman paisajes con suaves colinas. Aquí se muestra también una imagen de una cuenca en la que al final todos los sedimentos se tienen acumulados en esta parte blanca y acá está en una forma más cercana. Importancia. Importancia ecológica. Bueno, los sedimentos tienen funciones esenciales en los ríos como son el desarrollo del cauce en sus cambios, ya sea de forma de anchura, profundidad, formación de islas o bancos de arena. También sirven para minimizar la degradación del fondo, ya que suplen sedimentos en zonas erosionadas. Además, en la formación de hábitats para un gran número de organismos vivos, o también puede ser en el caso contrario que haya una gran acumulación de sedimentos en exceso y también de tamaño muy grande que termina destruyendo el hábitat de animales o peces más bien muy pequeños, por lo tanto su población se ve disminuida. Otra cosa sería un ejemplo en los lagos cuando reciben sedimentos por parte de los ríos. Estos tienden a ser en su mayoría de tipo material de fondo donde se lleva a cabo la sedimentación. Entonces, al acumularse en dicha zona, sufren un proceso de mineralización. Una de las características de los sedimentos, más que nada de las partículas finas, es que sustancias tóxicas o metales pesados se llegan a enganchar o son absorbidos por esas partículas del sedimento y esto ocasiona que pues de un lugar a otro se puedan trasladar fácilmente por los ríos y pues llegan a exponerse al medio ambiente en general o también que simplemente llegan a un cuerpo de agua como un lago o el océano y estos terminen eh, en el fondo de dicho cuerpo de agua y estén acumulándose en esa parte. Además hay tipos de sedimentos que adquieren bastantes nutrientes, por ejemplo el limo es un sedimento de tipo de suspensión que termina acumulándose en los lechos de los ríos y se forma como barro. Este barro pues es rico en características de nutrientes y materia orgánica descompuesta. De hecho se dice que en este tipo de suelo se puede llegar a plantar cualquier árbol, a menos que sea un tipo de árbol muy seco y este puede crecer con óptimas condiciones. Otro dato, otros datos, pero sobre los problemas de los sedimentos son estos que quise agregar. Primero es el agua contaminada con sedimentos llega a tornarse turbia y esto impide que los peces tengan buena visibilidad para conseguir su alimento. Y aquí está una foto de un río con bastante turbidez. Luego el sedimento en exceso impide el crecimiento de vegetación natural del agua. También por último están que al traer nutrientes transportados en los sedimentos, estos llegan a activar las algas azuladas o cianobacterias, que como ya vimos en anteriores unidades, estas liberan toxinas y pues compiten con la vegetación ya existente
del cuerpo de agua. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Leonardo Martínez Amezcua y les voy a hablar acerca de la calidad de sedimentos. Dependiendo de las variaciones físicas y químicas del ambiente de deposición, los sedimentos pueden actuar como sumidero o fuente de una serie de sustancias que modifican las características naturales de la columna de agua y la trama trófica marina. Por tal motivo, el conocimiento de las propiedades y composición de los sedimentos de fondo permite evaluar la condición de los ambientes marinos y reconocer eventuales perturbaciones derivadas de la acumulación de sustancias antrópicas y naturales que puedan constituir riesgos para la salud del ecosistema. Este conocimiento permite además aplicar medidas apropiadas y realistas que no pongan en riesgo la salud de estos ambientes ni el desarrollo socioeconómico de las comunidades costeras. Contaminación provocada por los sedimentos en cuanto a contaminantes físicos. Las estimaciones globales sobre la erosión y el transporte de sedimentos en los grandes ríos del mundo presentan enormes discrepancias debido a la dificultad de obtener valores fiables de concentración y descarga de sedimentos en muchos países, a la adopción de supuestos diferentes por los distintos investigadores y a los diferentes efectos de una erosión acelerada debido a actividades humanas como la deforestación, las malas prácticas agrícolas, construcción de carreteras, etc., con respecto al almacenamiento de sedimentos asociado a la construcción de presas. Se estima que la carga mundial de sedimentos en los océanos en los años centrales del siglo XX fue de 20.000 millones de toneladas al año, de las que aproximadamente el 30% procede de ríos de Asia Meridional, en particular de los ríos Yangtze y Amarillo de China. Es significativo que, en su opinión, casi el 50% total mundial procede de la erosión asociada a los altos relieves en las islas de Oceanía, fenómeno que no se ha valorado suficientemente en anteriores estimaciones de la producción mundial de sedimentos. Si bien la erosión en las islas montañosas y en las zonas altas de los ríos continentales es resultado de las influencias topográficas naturales, se considera que las influencias humanas en Oceanía y Asia Meridional producen cargas de sedimentos desproporcionadamente elevadas en estas regiones. Los sedimentos, en cuanto a contaminantes físicos, producen en las aguas receptoras los siguientes efectos principales. Los altos niveles de turbidez limitan la penetración de la luz solar en la columna de agua, lo que limita o impide el crecimiento de las algas y de las plantas acuáticas enraizadas. En los ríos, que son zonas de desove, los lechos de grava están cubiertos por sedimentos finos que impiden o dificultan el desove de los peces. El desove viene siendo cuando estos tienen crías en cierto lugar. En ambos casos, el resultado es la perturbación del ecosistema acuático debido a la destrucción del hábitat. A pesar de sus efectos nocivos, el estado hipertrófico, rico en nutrientes, de muchos lagos de aguas poco profundas, sobre todo en los países en desarrollo, daría lugar a un inmenso crecimiento de las algas y plantas enraizadas si no fuera por el efecto limitador de la extinción de la luz debido a la fuerte turbidez. En este sentido, la turbidez puede ser beneficiosa en los lagos muy eutróficos. No obstante, muchos países reconocen que esta situación es perjudicial por razones estéticas y económicas y están buscando los medios de reducir la turbidez y los niveles de nutrientes. En un cuadro que está a continuación, se mira los efectos que se quieren mencionar en este apartado de los arrecifes de coral. Los altos niveles de sedimentación en los ríos dan lugar a la perturbación física de las características hidráulicas del cauce. Ello puede tener graves efectos en la navegación, por la reducción de la profundidad y favorecer las inundaciones, por la reducción de la capacidad del flujo de agua en la cuenca de drenaje. Por ejemplo, según cálculos de la UFRGS, que es una universidad de Brasil, sobre la erosión y transporte de sedimentos en la cuenca del río San Francisco, gran sistema de drenaje del Brasil Oriental,
la parte central de la cuenca fluvial está ahora dominada por la deposición de sedimentos. Ello ha provocado una grave perturbación del transporte fluvial y obstrucciones en los servicios hidráulicos que se han construido para suministrar agua de riego desde el cauce principal del río. Los sedimentos proceden en gran parte de la rápida erosión de las subcuencas como consecuencia de prácticas agrícolas poco acertadas. Y como tenemos aquí en este cuadro, miramos muy bien que hay ciertos porcentajes. Esto viene siendo lo de las ciertas partes de diferentes lugares del mundo. Y pues es algo muy triste que se ha comprobado que los sedimentos son una causa importante de deterioro y destrucción de los arrecifes de coral en todo el mundo. Los expertos estiman que los porcentajes de estos arrecifes afectados por la cromatación son tales. Ahora bien, en cuanto a contaminantes químicos, la contribución de los sedimentos a la contaminación química está vinculada al tamaño de las partículas de los sedimentos y al volumen del carbono orgánico en partículas asociada con los sedimentos. Se suele considerar que la fracción químicamente activa de un sedimento es la que mide menos de 63 micrómetros, por ejemplo limo más arcilla. En el caso del fósforo y los metales, el tamaño de las partículas es de importancia decisiva, debido a la gran superficie externa de las partículas muy pequeñas. El fósforo y los metales suelen tener fuerte atracción a los lugares de intercambio de iones, que están asociados con las partículas de arcilla y con los recubrimientos de hierro y manganeso que se dan normalmente en estas partículas pequeñas. Muchos de los contaminantes persistentes, bioacumulados y tóxicos, especialmente los compuestos clorados incluidos en muchos plaguicidas, están fuertemente asociados con los sedimentos y en especial con el carbono orgánico transportado como parte de la carga de sedimentos de los ríos. La cuantificación del transporte de fósforo en América del Norte y Europa revela que hasta el 90% del total del flujo de fósforo de los ríos puede estar asociado con los sedimentos en suspensión. La afinidad de un producto químico orgánico hacia las partículas se describe en función de su coeficiente de partición octanol-agua, entre paréntesis K, subíndice OW. Este coeficiente se conoce bastante bien en la mayor parte de los productos químicos y es la base para prever el destino ambiental de los productos químicos orgánicos. Los productos químicos con bajos valores de la partición octanol-agua son fácilmente solubles, mientras que los que tienen valores altos de este mismo se califican como hidrofóbicos y suelen estar asociados con partículas. Los compuestos clorados, como el DDT y otros plaguicidas, son muy hidrofóbicos y por consiguiente no se analizan fácilmente en las muestras de agua debido a la muy baja solubilidad del producto químico. En los productos químicos orgánicos, el componente más importante de la carga de sedimentos parece ser la parte de carbono orgánico en partículas transportadas en el sedimento. Los científicos han perfeccionado el coeficiente de partición para describir la asociación con la parte de carbono orgánico. Otra variable importante es la concentración de sedimentos, en particular la parte menor a 63 micrómetros en la columna de agua. Aún aquellos productos químicos que son altamente hidrofóbicos se encontrarán en niveles residuales en forma soluble. Cuando la carga en suspensión es muy pequeña, por ejemplo menos de 25 miligramos sobre litro, la cantidad de agua es tan grande en relación con el volumen de sedimentos que el grueso de la carga del producto químico puede estar en la parte soluble. Ello reviste la gran importancia en la supervisión de los productos químicos hidrofóbicos. Muy bien, y pues esta tabla muestra como tal lo que se quiere mencionar
en estos párrafos. A diferencia del fósforo y los metales, el transporte y destino de los productos químicos orgánicos asociados con los sedimentos se complican por la degradación microbiana que tiene lugar durante el transporte de los sedimentos en los ríos y en los sedimentos depositados. No obstante, el papel de los sedimentos en el transporte y destino de los productos químicos agrícolas, tanto en lo que se refiere a los nutrientes como a los metales y los plaguicidas, se conoce bien y se debe tener en cuenta al supervisar esos productos químicos y al aplicar modelos con el fin de determinar las estrategias óptimas de ordenación en los campos de cultivo y en las cuencas hidrográficas. Por esta razón, los modelos que utilizan el concepto de fugacidad, es decir, que emplean las características de partición de los productos químicos como base para determinar el comportamiento ambiental atmósfera, sedimentos, agua y biota en que se encuentra primariamente producto químico, han resultado eficaces como medio de prever las rutas y destino ambiental de los contaminantes. El papel del sedimento en cuanto contaminante químico está en función de la carga química que es transportada por los sedimentos. Los productos químicos orgánicos asociados con los sedimentos ingresan en la cadena alimentaria de diversas maneras. Los sedimentos son ingeridos directamente por los peces. No obstante, más normalmente los sedimentos finos, en particular la parte de carbono, constituyen el suministro alimentario de los organismos bénticos, los que habitan en el fondo, que a su vez sirven de alimento para organismos superiores. En último término, los compuestos tóxicos se acumulan biológicamente en el pescado y otros depredadores superiores. Así pues, los plaguicidas transportados de la tierra como parte del proceso de escorrentía y erosión se concentran en los depredadores superiores, incluido el hombre. Y bien, ahorita mencionaré algo similar a esto en un párrafo, pero de manera más concisa. El impacto de la contaminación del agua por sedimentos. Impacto en la salud. Los contaminantes que se encuentran en los sedimentos provocan problemas de salud, ya que ingresan a la cadena alimenticia acumulándose en peces y terminan contaminando con químicos tóxicos los alimentos. También, los sedimentos pueden cambiar el sabor y el olor del agua y hacer que su tratamiento sea más costoso. Asimismo, la contaminación del agua por sedimentos puede obstruir los desagües pluviales y aumentar las inundaciones. Impacto en la vida marina. Los sedimentos generan graves mutaciones genéticas en los peces y en algunos casos llegan a obstruir las branquias y disminuir la claridad del agua necesaria para el crecimiento de la flora marina. También los sedimentos pueden alterar el flujo de agua y reducir la profundidad, lo que dificulta o imposibilita la pesca y la navegación. Ahora muy bien, esto del impacto en la vida marina y en la salud se ve reflejada en esta imagen, que claramente en su parte baja están los sedimentos concentrados en el agua y que primeramente son absorbidos por plancton y otros organismos. Los invertebrados llegan y se comen este plancton. A su vez, organismos más grandes como los peces consumen a estos invertebrados, y siendo la parte más alta las especies terrestres, incluidos nosotros, ¿no? Los que comen estos animales que ya traen estos sedimentos en su organismo. Los principales parámetros que se miden para sedimentos se encuentran en esta imagen. Son una amplia variedad, son una amplia cantidad de ellos, como la granulometría, la materia orgánica, pH, aceites y grasas, hidrocarburos totales de petróleo, entre muchos otros elementos, metales. Vemos que el método, uno muy particular, es el
6010B de la EPA. Muy bien. Para la determinación de los parámetros que son considerados en la evaluación de la calidad sedimentaria, se tienen en cuenta las características del proyecto en cuestión, dado que en el país no existen normas legales o estándares para la determinación de la calidad ambiental de los sedimentos del mar, que ahorita mencionaremos de manera más clara, más concisa en las normas. La evaluación de la calidad sedimentaria incluye el registro de granulometría, materia orgánica, pH, aceites y grasas e hidrocarburos totales de petróleo, que son de los más relevantes. Y adicionalmente se analizan muestras según los metales totales, que son los que aparecen en gran cantidad, ¿no? en esta imagen. Ahora bien, las normas para sedimentos. Como tal, no existen normas oficiales mexicanas, debido a que hay diversos cuerpos de agua que están en una localización rodeada de volcanes u otra fuente de contaminación natural y tienen un alto contenido de metales pesados. Por eso pareciera que se encuentran contaminados y no es así, sino que esa es la calidad natural de los sedimentos. Entonces, no se puede aplicar una norma para decir cuáles son los límites permisibles de materia orgánica, sedimentos, metales pesados, etc., ya que no sería congruente y cada zona, dependiendo de su región geográfica, tienen diferentes características y no podemos decir que todas deben de comportarse de la misma manera. Sí existe una NMX acerca del análisis de agua y sedimentos, evaluación de toxicidad aguda con Vibrio Fischeri, y que es método de prueba, ¿no? Esta cancela la NMX AA 112-1995 SFI. Y bueno, esta norma mexicana establece el método para la evaluación de toxicidad aguda, utilizando la bacteria bioluminiscente marina Vibrio Fischeri. Este método es aplicable en la evaluación de toxicidad aguda en agua dulce, salina, residual industrial y municipal, de proceso, residual tratada, intersticial, efluentes agrícolas, lixiviados y lutriados, extractos de sedimentos y soluciones de compuestos puros, combinados o particulados. Pero bien, lo que nos interesa a nosotros es la parte de sedimentos, pero sí es parte de... Pero como sabemos, estas normas no tienen un carácter obligatorio, es decir, las NMX, ya que su cumplimiento es voluntario y su campo de aplicación es determinado por la propia norma. Este puede ser nacional, regional o local. Es importante aclarar que si una NOM hace referencia a una NMX, esta adquirirá el carácter de obligatoria, que este no es el caso. Nombre: Luis Pablo Medina Félix. Les voy a hablar sobre el muestreo de sedimentos. Antes de llevar a cabo el muestreo de sedimentos, es necesario desarrollar un plan de muestreo. Dicho plan deberá describir los objetivos del estudio, el diseño y los procedimientos de muestreo. Para elaborarlo se requiere cierta información, tal como datos de hidrología, geomorfología y topografía de la zona. Por ejemplo, contornos batimétricos o un mapa de la cuenca. También se requiere datos de estudios anteriores sobre la calidad de agua y sedimentos en la zona de estudio. O sea, un resumen histórico de la calidad de agua y sedimentos. Por otro lado, se requiere el conocimiento de lugares con antecedentes de toxicología o vertidos y conocimiento de la viabilidad para trabajar en la zona. También son requeridos análisis de contaminantes específicos, evaluaciones biológicas, datos sobre bioacumulación y problemas de toxicidad. Entonces,
Los propósitos comunes de estudios de calidad de sedimento son el análisis del estado y tendencias del sedimento, la evaluación del programa de gestión, si es que se tiene, así como la validación de modelos de calidad de sedimentos. Otro propósito es el diseño de programas regulatorios, así como identificar fuentes de contaminación. De igual forma, el alcance de esta contaminación e identificar si la contaminación que existe es significativa. Otro propósito es clasificar lo existente e identificar problemas emergentes. También establecer metas para remediación de sedimentos y por último la evaluación de material dragado o de relleno vertidos y su respectiva eliminación. El plan de muestreo incluirá la definición del sitio y este será producto de los objetivos generales del estudio. Para llevar a cabo el muestreo es necesario definir el área de estudio y los sitios de estudios dentro de dicha área. El área de estudio se refiere al cuerpo de agua que contiene los sitios de estudio que serán monitoreados y evaluados, así como áreas adyacentes, ya sean de tierra o agua, que podrían afectar o influir en las condiciones del sitio de estudio. El sitio de estudio se refiere al cuerpo de agua y sedimentos asociados para ser monitoreados y evaluados. También muchas veces se define el sitio de estudio como un área de preocupación que puede extenderse varias millas de longitud. Otro de los productos de los objetivos generales del estudio es el diseño de muestreo. Este se refiere al conjunto de sitios de muestreo seleccionados para un programa de monitoreo. Generalmente toman una de las siguientes formas. El diseño probabilístico incluye sitios de muestreo seleccionados al azar para proporcionar una evaluación imparcial de las condiciones del cuerpo de agua a una escala por encima del sitio. Por otro lado, el diseño dirigido incluye sitios de muestreo seleccionados en base a problemas existentes conocidos, conocimientos de eventos próximos en la cuenca o un área circundante que afectarán adversamente el cuerpo de agua, por ejemplo la deforestación. Los principales métodos de muestreo son el muestreo aleatorio simple, en el cual todas las unidades de muestreo tienen la misma posibilidad de selección. Este diseño es apropiado para estimar variables ambientales medias y totales si la población es homogénea. Para aplicar un muestreo aleatorio simple es necesario identificar todos los tiempos o ubicaciones potenciales de muestreo, luego seleccionar al azar momentos o ubicaciones individuales para el muestreo. Otro muestreo es el sistemático o en cuadrícula, en el cual la primera ubicación de muestreo se elige al azar y todas las estaciones posteriores se colocan a intervalos regulares en todo el área de estudio. Ahora bien, el muestreo aleatorio estratificado consiste en dividir la población objetivo en partes o subregiones que no se superponen, denominados estratos, para obtener mejores estimaciones. Por último, en el muestreo multietápico se seleccionan en primer lugar grandes subáreas dentro del área de estudio. Luego, las estaciones se ubican al azar dentro de cada subárea para producir estimaciones promedio o agrupables de las variables de interés para cada subárea. Este tipo de muestreo es especialmente útil para comparar estadísticamente variables entre partes específicas de un área de estudio. Para conocer el volumen de la muestra, es necesario primero consultar con el laboratorio el volumen requerido para los análisis, dado que cada prueba física, química y biológica requiere una cantidad específica de muestra, como se logra observar en la tabla. En el caso específico de los sedimentos, para la determinación de los volúmenes de muestra, se debe conocer la cantidad total que se requiere para todos los análisis de la muestra, además de conocer las características generales de los sedimentos
que son muestreados. Entonces, esta tabla refleja algunos de los análisis que se le realiza a los sedimentos y el volumen de muestra mínimo respectivo para cada análisis. Como se observa, dependiendo del análisis, el volumen de muestra varía. Bueno, el número de muestras suele estar determinado por el tamaño del sitio de estudio, también por el tipo y distribución de los contaminantes que se estén midiendo, además de las características y homogeneidad del sedimento, así como las concentraciones de contaminantes que probablemente se encuentren en los sedimentos y por último, el nivel deseado de resolución estadística o precisión. Ok, la recolección de muestra. Comenzaré diciendo que la mayoría de los dispositivos de recolección de sedimentos están diseñados para aislar y recuperar de manera consistente un volumen y área de superficie específico de sedimentos, con una alteración mínima de la integridad de la muestra y sin contaminar la muestra. Muchos muestreadores son capaces de recuperar una muestra relativamente inalterada en sedimentos blandos, pero pocos son adecuados para muestrear sedimentos más duros, que contienen grandes cantidades significativas de arena, gravas y arcillas. Por ende, la determinación del dispositivo de muestreo apropiado es una de las preocupaciones principales en la mayoría de los estudios, porque la alteración de la estructura del sedimento podría cambiar sus características físico-químicas y biológicas, lo que influiría en la biodisponibilidad de los contaminantes y la toxicidad potencial del sedimento. Bueno, existen dos principales tipos de muestreadores de sedimentos. En primer lugar están los core samplers, o en español también conocidos como corazonadores o nucleadores. Otros autores lo definen como muestreadores de núcleo. La verdad, entre tanto nombre, preferí utilizar el término en inglés porque así es más accesible la información a estos muestreadores. También existen los muestreadores tipo draga, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, dependiendo del tipo de sedimento, el volumen de la muestra, la profundidad del agua y el tamaño de la partícula, usaré uno u otro. Utilizaré un core sampler si la caracterización de los contaminantes profundos en el sedimento es importante o si se busca una comparación de los sedimentos superficiales contra los sedimentos más profundos. Además, si se necesita una exposición mínima al oxígeno y si el sedimento es blando y de grano fino. También se utilizan para hacer análisis históricos del sedimento, un estudio detallado de la calidad del sedimento en su superficie vertical. Los core samplers más comunes son el Gravity Core, el cual es apropiado para recuperar núcleos de 3 metros de longitud a partir de sedimentos blandos. El Vibra Core recolecta núcleos profundos en la mayoría de sedimentos. Puede recolectar muestras de sedimentos de hasta 10 metros o más de longitud. El Bots Core puede obtener muestras de sedimentos no perturbados de excelente calidad. Se recomiendan particularmente para estudios de interfaz sedimento-agua o cuando existe la necesidad de recolectar grandes volúmenes de sedimento del perfil de profundidad. El sedimento de un Bots Core se puede submuestrear insertando tubos de núctico estrechos en el sedimento. Por lo tanto, son un muestrador ideal para obtener submuestras aceptables para diferentes análisis. Por otro lado, tenemos los muestradores tipo draga. Estos consisten en una serie de mordazas que cierran de forma semicircular cuando llegan a la superficie del sedimento del fondo, o bien un cubo que rota dentro del sedimento cuando alcanza el fondo. Normalmente no introducen
los sedimentos de forma perpendicular y las capas de los sedimentos se mezclan al cerrarse estos. Entonces utilizaré un muestreador tipo draga si es necesario, un volumen grande de sedimentos, o si son comunes, los granos grandes en el sedimento, así como si se desea recolectar bentos. Hola, me llamo Marco Antonio Castro Díaz y a continuación les explicaré sobre la manipulación de los sedimentos. Hay dos grandes métodos que son el método tamizado y el método acribado. En el método tamizado generalmente no se recomienda el tamizado porque puede cambiar sustancialmente las características fisioquímicas de la muestra del sedimento. En el método cribado se divide en dos: el tamizado a presión y el tamizado húmedo. En el tamizado a presión es necesario tamizar el método preferido a tamizar a presión. El método tamizado húmedo, si los sedimentos no se puede tamizar con prensa sin agregar presión, es posible que se puede requerir un tamizado húmedo. Las dragas más comunes son la draga Van Veen, el Ponar y la draga Ekman. Son muestradores efectivos en la mayoría de los tipos de sedimentos superficiales. La draga Ekman se limita solamente a sedimentos blandos. En cambio, las otras dos pueden ser empleadas en una gran variedad de ambientes. Hola, me llamo Marco Antonio Castro Díaz y bueno, aquí les tenemos un artículo que se llama Características de algunos parámetros físicos químicos del agua y sedimentos del agua, Zampoala, Morelos, México, de la Universidad de Guanajuato. Bueno, principalmente este artículo tiene como introducción que los cuerpos de agua continentales son muy importantes como fuentes de recursos naturales, representan una riqueza considerable para diversas actividades. Sin embargo, el desconocimiento de los procesos biológicos en ellos y de falta de proyectos viables para su manejo y conservación han provocado su deterioro. Nosotros como equipo elegimos este artículo porque nos pareció de importancia, ya que fue un estudio del sistema acuático y porque son características abióticas del agua y saber que están generalmente influenciadas por la naturaleza. En la obtención de datos, en este trabajo tuvieron o comprendieron que en un ciclo anual de febrero de 1997 a febrero de 1998, con la toma de muestras mensuales, estableciéndose que 11 estaciones destruidas en el lago, 8 de las zonas litoral y 3 de las zonas profundas. Para el caso de este último muestreo se realizó a partir de un mes de septiembre de 1997. Bueno, este artículo también cuenta con materiales y métodos como la área de estudio que fue en el Parque Nacional Lagunas de Zampoala, que está ubicado entre los 900 grados latitud norte a unos 800 kilómetros de la Ciudad de México. Como resultado del análisis físico-químico del agua, en las formas generales de los parámetros obtuvimos que el agua no presenta diferencias significativas. Sin embargo, se observaron claramente partículas entre la zona litoral y fondo.
sobre todo la temperatura del agua, el HP, el dióxido disuelto, el dióxido de carbono, relacionando claramente y prácticamente que, que las condiciones de cada zona. Mi nombre es Juan Carvajal. Bueno, para empezar, escogimos este artículo entre todos los del equipo. El título del artículo se llama Contenido metálico y composición elemental de partículas en cohesivo, sedimentos del río Lerma, México. Este artículo se nos hizo muy interesante, nos llamó mucho la atención porque habla sobre los sedimentos del río, de los metales pesados, de los estudios, fluorescencia de rayos X. Bueno, como empieza, la introducción de este artículo empieza con la determinación de los metales tras en sedimentos depositados recientemente. Es una herramienta útil en la evaluación del estado de la contaminación ambiental, ya que los sedimentos cohesivos son indicadores potencialmente buenos de la calidad de las aguas superpuestas. Después de la introducción, nos fuimos viendo, observando los materiales y métodos. Aquí nos gustó cómo empezó porque nos hablan sobre su estudio que estaban haciendo. Empieza con: seleccionaron 8 sitios de muestreo a lo largo de la UCLR, considerando el impacto de las aguas residuales antropogénicas y sus afluentes, con base a la red de monitoreo de la Comisión Nacional del Agua. Después siguió lo que era el análisis de fluorescencia de rayos X. Después se fue al análisis de microscopía electrónica de barrio, que dice: con el fin de obtener una muestra homogénea y uniforme para sus análisis SEM, se mezcló una alicuota de 0.5 gramos de cada muestra de sedimento sólido con 20 miligramos de agua. Posteriormente se filtró utilizando un sistema Millipore de 0.45 y después nos dan los resultados y la discusión con muy buenas tablas que nos dicen grupos utilizados para determinar la abundancia relativa de partículas en el cohesivo sedimentos de plato superior del río Lerma. La verdad se nos hizo muy interesante este artículo por los estudios y también por los materiales y los métodos que usaron para hacer los estudios estos. Bueno, esto sería todo por nosotros y aquí le dejaremos el PDF del artículo.